¿De qué vamos a hablar? Bueno, vamos a dar una vuelta de página y vamos a hablar de lo que ayer se dio a conocer, dos pericias en la denominada causa de los cuadernos. Sí. Vamos a hacer una pequeña referencia y en todo caso una introducción. A ver, ¿hubo corrupción en el kirchnerismo? Voy a buscar datos objetivos, no nos vamos a apelar a la cuestión de la subjetividad o a lo que esté inconcluso en todo caso. A ver, ¿hubo corrupción en el kirchnerismo? Sí, hay dos causas emblemáticas. Digo, como certeras, que ya están juzgadas, que no hay que darle vuelta. Una es la de Ricardo Jaime, ¿no? Quien fuera secretario de Transporte durante el primer gobierno de Néstor Kirchner y además el principal operador político durante mucho tiempo del kirchnerismo en Córdoba, ¿no? Condenado, pruebas confiables, Ricardo Jaime fue un corrupto. El segundo es José López. Los bolsos, recuerdan los del convento, los iba a tirar. José López era el segundo de debido. Acá hubo una particularidad en el caso de López, a diferencia de lo de Jaime, donde uno puede decir que la corrupción estaba directamente relacionada con los empresarios ligados con el transporte y el kirchnerismo, o en todo caso el gobierno del kirchnerismo en aquel momento. En el caso de López hubo una discusión porque los fondos provenían de empresarios ligados con el macrismo, aunque López era un funcionario del kirchnerismo, por lo cual acá hablaba de la magnitud del tejido de relaciones y demás que vinculaban a López, que tenía a cargo muchas de las obras públicas o la definición de las obras públicas en la Argentina. Dicho esto, ¿hubo corrupción en el kirchnerismo? Sí. La hubo en el menemismo, la hubo en el macrismo, episodios de corrupción que quedaron revelados. Ahora, hubo una etapa de la discusión sobre el gobierno kirchnerista en lo que todo fue inconmensurable. Voy a utilizar esta palabra porque a mí me parece que ayuda a definir. ¿Qué es lo inconmensurable? Usted habrá escuchado, por ejemplo, cuando decían se robaron 2 PBI. Sí. Si uno le pudiera preguntar a las personas ¿cuánto es? Usted, a ver, ¿tomó magnitud de cuánto es un PBI en la Argentina? ¿Sabe lo que significaría que se roben 2 PBI de un país? Tomamos dimensión, ¿no? De cuánta plata serían muchos 0,00000. Entonces, con la idea, o se robaron todo, en lo inconmensurable queda la nada. Digamos, si vos decís, se robaron todo o se robaron 2 PBI, es tan inconmensurable el número que impide verificar efectivamente lo que sucedió, ¿no? Claro. Lo inconmensurable es el todo, y al mismo tiempo el todo es la nada, ¿no? Bueno, hubo muchas causas en aquel momento que estuvieron relacionadas con lo cinematográfico. Ustedes recuerdan cuando a determinados funcionarios les ponían chalecos antibalas, algunos cascos, sí, recuerdo también cascos. Algunos cascos, ¿no? Y que cuando se estaban haciendo los operativos en los domicilios había cámaras de televisión. Esto le va a resultar muy difícil que pueda suceder en cualquier otra causa. Mire, usted puede ver a medios de comunicación aguardando afuera de un domicilio cuando hay un allanamiento en operativo, te enterás, vas, filmás cuando el tipo sale. No, acá estaban adentro de la casa. Es decir, acompañaban al proceso que estaba haciendo el fiscal, el juez o lo que fuera, con cámaras, armaban un estudio de televisión en una casa donde estaba haciendo un allanamiento. Esto no lo vimos nunca en ninguna otra circunstancia. Esto tenía que ver con lo cinematográfico, que acompañaba una construcción que intentaba darle credibilidad a determinados procesos. En ese marco apareció una causa que pudo haber sido emblemática. Se denominó la causa de los cuadernos, aunque con el tiempo se dijo que eran en realidad fotocopias y no cuadernos, y se le llamaba irónicamente la causa de las fotocopias. ¿Cómo surge esta causa? Aparece un personaje que se llama Bacigalupo, José Bacigalupo. ¿Quién era Bacigalupo? Era un operador de la policía, un policía retirado, hay mucho policía retirado en Buenos Aires, de la Federal o de la Bonaerense, que luego actúan como operadores oscuros del poder, a veces relacionados con la CIDE, con la ex-CIDE, o a veces relacionados con grupos de poder que los utilizan, denominado, a veces en las películas lo pueden ver, ustedes recuerdan la película El Bonaerense, se los llaman grupos de tareas, se los utiliza en la tarea sucia. Bueno, este personaje se acerca al periodista Diego Cabot, el periodista del Diario de la Nación, le entrega los cuadernos y les dice, acá tenés una bomba. Bueno, cuando empezaron a ver en los cuadernos, mire, era tan inverosímil lo que aparecía allí que hasta parecía también cinematográfico. Es decir, ahí se detallaba con puño y letra todas las operaciones de corrupción, eran como 7 cuadernos, 8 cuadernos. Era los cuadernos tapadura. Los cuadernos tapadura. Aquello que llevábamos al colegio. Claro, en las manos de Claudio Centeno, que era el que supuestamente los había escrito. Ahora,
era raro, ¿no? Tomar nota de cada cosa. Volvemos a lo mismo, era tan inconmensurable que parecía difícil de creer. Bueno, hubo detenciones de empresarios, dirigentes políticos, prisiones preventivas que duraron meses, en algunos casos años, denuncias de que se escuchaba a los abogados, en ese acto privado, los abogados hablando con el detenido, y se los escuchaba y se infiltraban esas situaciones. Bueno, todo un estado que parecía de manipulación, pero faltaba probar esa manipulación si es que existía. Bueno, ayer se dieron a conocer dos pericias que fueron ordenadas por el juez Martínez de Giorgi, que es quien está investigando esta causa luego de la muerte del juez Bonadío. Martínez de Giorgi recibió dos peritajes, uno de la Policía Federal Argentina y otro de la UBA, contra la causa denominada Emblema en la persecución judicial a Cristina Fernández de Kirchner. El primero determinó que el ex policía y amigo del remisero, insistimos, Jorge Bacigalupo, Claudio Centeno, que era el que supuestamente escribió esos cuadernos, era un remisero. Jorge Bacigalupo hizo correcciones y sobreimpresiones sobre los cuadernos. Es decir, Esto es lo nuevo. los cuadernos están manipulados. Claro, esto, esto se dio a conocer en las últimas horas. Esto ayer se dieron a conocer esas dos pericias. Vamos por la primera, ¿no? Decíamos, Policía Federal. Hace la pericia y dice, no, bueno, pero acá hay sobreimpresiones y correcciones. Es decir, los cuadernos habían sido manipulados. Esto que supuestamente había escrito un remisero, describiendo toda una trama de corrupción histórica inconmensurable, bueno, resulta que parece que la escribió un tal Bacigalupo. El otro informe reveló que se usaron palabras que no son de Centeno. ¿Qué hizo la Universidad de Buenos Aires, la Facultad de Filosofía? Dijo, bueno, a ver, ¿esto corresponde al léxico de Centeno? ¿Centeno habla así? No. Advirtieron que las palabras no eran las que usaba Centeno, por lo que se entiende que acá hubo un dictado. Alguien le dictó lo que tenía que poner. El juez ha ordenado nuevas pruebas y ahora apunta contra Bacigalupo. Es decir, esta persona, insistimos con esto, un policía retirado que empezó a formar parte de grupos de tareas, digamos, y que le entregó al periodista los cuadernos, es ahora la principal sospecha. Che, si los escribió Bacigalupo, ¿quién le dijo que lo tenía que hacer? Digamos, ¿a pedido de quién armó esto Bacigalupo? A ver, la pericia de la Policía Científica de la Policía Federal determinó que el ex policía y amigo de Centeno, insistimos, Bacigalupo, hizo las correcciones y las sobreinscripciones cambiando nombres y fechas para inculpar a distintos empresarios por supuestas entregas de dinero. Digamos, tenía que armar esa trama. Lo que tenía que hacer era describir una trama para hacer coincidir obras, fechas, dinero y demás con los policías. Vamos al otro detalle. Una segunda pericia realizada por la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, son 187 páginas, confirmó en un análisis lingüístico que hay enormes diferencias entre los cuadernos número 4 comparados con los 7 y 8, que son los que hablan de plata. Digamos, a donde se tiene que describir el manejo de la plata, resulta que las palabras eran totalmente distintas. ¿Qué dice? La pericia dice que intervinieron personas distintas y que se verifican palabras que no son las que usa Centeno. Es decir, eso no lo escribió Centeno. Se lo dictaron, o de golpe Centeno adquirió un concepto literario, hablamos de un remisero, que supuestamente había tomado nota de todo esto, o adquirió aspectos literarios que luego no coinciden con lo que era su vida personal. Los términos no corresponden con el vocabulario habitual que utilizaba Centeno. Los imputados, ahora, quienes están imputados en esta causa, están en condiciones de decir, habrá que ver cómo evoluciona este proceso judicial, que tales y tales hechos son falsos y que fueron presionados por Claudio Bonadío, hoy el juez fallecido, y Carlos Estonelli, un fiscal ligado con el macrismo, con la cárcel mediante reconocer hechos en base a una prueba falsa. Esto es lo que comienza a aparecer allí en Comodoro Pi como una posibilidad a partir de esta circunstancia. Volvemos al concepto inicial, ¿no? Porque esto es importante para ponernos en debate cada vez que aparecen estas situaciones. Hubo corrupción en el kirchnerismo, está probada. Sí. Hay causas probadas de corrupción en el kirchnerismo. Pongo dos de nuevo, ¿no? Jaime y José López. Dos causas absolutamente probadas en estas circunstancias. Ahora, cuando se nos plantean escenarios de lo grandilocuente, esas palabras gigantes, de lo inconmensurable, es ahí donde aparece
la duda y la sospecha de la que tenemos que ser partícipes, como espectadores, como desde una mirada crítica de lo que sucede en estas circunstancias. Y parece lo que ahora objetivamente comienza a emerger en esta causa. Dos pericias que terminan de confirmar y de comprobar no solamente que hubo una manipulación de esos cuadernos, sino que parece que Centeno tampoco los escribió. Gracias, Pablo. A ustedes.